Caballero, ¿cómo le ha ido? Todo bien. ¿Y te tocó cuando estaban construyendo, arreglándolo o antes? La restauración. La restauración. ¿Cómo ves el cambio? Pues un espacio que se recupera para la ciudad, digamos que como estaba, en comparación cuando se empezó a recuperar, pues es algo completamente loable el trabajo que se hizo desde la Secretaría, pues con el acompañamiento del Ferrocarril de Antioquia, una casa que estaba prácticamente en el piso, unas estructuras en muy mal estado, y a partir de una intervención, de un trabajo juicioso arquitectónico y demás y de restauración, es un lugar que quedó al servicio de la cultura, un lugar muy digno para todos los artistas y para construir la memoria musical de Medellín. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Música de toda clase o solamente tango y qué música? La idea es que el Jordán se constituya en el lugar de encuentro y construcción de la memoria sonora de Medellín. Es decir, es un proyecto que todo el tiempo va a estar en construcción. ¿A qué me refiero con esto? A que la idea es que gran parte de la música que se ha creado aquí, hay un pilar importante, y es que es música creada en Medellín. Es música creada en Medellín. Es decir, nosotros vamos a tratar por compilar la memoria musical de Medellín, pero de los creadores de acá. Eso es claro. Y en ese orden de ideas, pues va a tener cabida el tango, el bolero, la música popular, el rock, las músicas más contemporáneas también, pero todos van a tener cabida aquí a través no solo de documentos físicos, documentos fotográficos, audiovisuales, sino también a través de un gran ejercicio de digitalización de material que sirva como consulta, que a partir de la música tengamos una visión que nos permita comprender las transformaciones de la ciudad también, cómo ha mutado la ciudad desde lo arquitectónico, desde el transporte, pero cómo los lenguajes van cambiando con las épocas y eso se ve reflejado en las músicas. ¿Y tienen ya mucho archivo o apenas lo están consiguiendo? Ese es un archivo que parte de un primer ejercicio, que es el material que está en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Recordemos que el Jordán hace parte del sistema de bibliotecas, es una unidad de información enfocada en la música. Hay otro centro de documentación que está enfocado en primera infancia, pero este será el primero como tal, enfocado en la música. Tenemos un material, ya hemos empezado a recibir un material también de discos, de algunas personas que se han acercado voluntariamente a decir que quieren regalar ese material para que esa memoria esté aquí, de creadores de la ciudad, y ya estamos en ese ejercicio de catalogación y demás para tener esas primeras publicaciones aquí que puedan estar al servicio de la gente. Entonces va a ser una especie de discoteca, podríamos hablar. Sí, la gente va a encontrar un material de vinilo, archivo de histórico discos, y todo. sí, sí. ¿Y qué te toca hacer aquí? Pues darle una personalidad y un carácter a esto. Digamos, por ejemplo, la sala de exposiciones, la apuesta es que sea una sala de exposiciones enfocada sustancialmente a la música. El sistema de bibliotecas y Medellín tiene muchas otras galerías donde hay exposiciones de diferentes formatos, ¿cierto? Hay escultura, hay pintura, hay fotografía. Aquí lo vamos a traer también, pero enfocado en la música, ¿cierto? Y puede ser la música, digamos, hablando de la poética y la música, digamos, un autor muy particular que ha trabajado ese tema, pero también, por decirte algo, la obra de Kim Ramírez, que tiene una obra inédita que está empezando apenas a circular, la queremos traer también aquí. Carátulas, grandes carátulas de discos, de la música, de la ciudad, etcétera. Entonces, la sala de exposiciones, vamos a tener un salón de tertulias donde vamos a tratar de trabajar mucho el tema de la oralidad de la música. Por ejemplo, vamos a empezar a desarrollar un tema que se llama el Club de la Música, donde vamos a invitar, por ejemplo, personajes que saben de un tema particular, el tango, los bares y el tango en Medellín, cómo se empezaron a gestar, cuáles fueron los primeros bares, cómo fue la circulación y demás. Y eso lo vamos a empezar a grabar para empezar a tener unas colecciones de la memoria oral de la ciudad. Entonces, actividades como esas las vamos a tener, conciertos de pequeño formato, recitales también, más la posibilidad de que la gente venga
a consultar información referente a la música hecha en Medellín, y por supuesto cuando uno habla de música hecha en Medellín tiene que establecer un diálogo con lo que ha pasado en el mundo también, porque no podemos ser ajenos, es decir, hay músicas que nos llegaron acá precisamente, una gran cantidad de sonidos que nos llegaron aquí a partir de lo que pasaba en el mundo, pero vamos a tratar también de indagar un poco en esas músicas de la colonia, las músicas de la conquista también, a través de la promoción de investigaciones. Queremos empezar a promover la investigación a través del Jordán también, para que a través de publicaciones tengamos una mirada, un paneo de lo que ha sido la música en relación con la ciudad. Entonces, entre esas cosas y muchas más son las que vamos a hacer aquí en el Jordán. ¿Cómo ha sido la aceptación de la comunidad? Hay una gran expectativa, Sí. hay una expectativa muy grande de la ciudadanía en general, de los artistas, de la gente del sector, de los líderes sociales, de los músicos, de periodistas, de los señores que crecieron aquí o que sus padres también los trajeron aquí alguna vez, que compartieron con sus padres, la gente que ha visto la transformación de la ciudad, de este barrio que es Robledo. Entonces hay una expectativa muy grande con el Jordán, muchas ganas de la gente de ver qué va a pasar acá, y pues este es un lugar de puertas abiertas para construir una programación en equipo. Ahorita hablabas de todas las músicas y la posibilidad que sean todos colombianos, pero de una caíste en el de Kraken. ¿No te da de pronto temor a que te parcialices solamente una música? ¿No te imagino escuchando bambucos o guabinas? No, hay que hacerlo. Hay que Yo todo. disfruto la música en general, Sí. ¿sí me entiendes? Es que esto no es un espacio de lo que le gusta a Sí, Santiago Arango. sí. Este es un espacio de la ciudad, o sea, es un ejercicio de ciudadanía. Yo creo que pues el bolero, el tango, la cumbia, la música popular, la música campesina, ahí podemos encontrar muchas formas de vernos y reconocernos. También, pues las nuevas músicas colombianas, digamos, además, cuando vos te paras en el siglo XXI es por excelencia, desde mi apreciación, un siglo híbrido. Entonces vamos a encontrar gente que está haciendo música campesina con hip hop, ¿cierto? Por ejemplo, o que está haciendo música popular, pero que le está abriendo a otras sonoridades también. Entonces, no me asuste, yo creo que este es un ejercicio de aprendizaje también, o sea, por eso te digo que es una palabra muy importante, y es que como centro de documentación es una construcción. Nosotros, por ejemplo, en las primeras actividades que vamos a tener en el mes de julio, vamos a tener conversatorios de salsa, de jazz, de rock, muestras audiovisuales desde el videoclip. Entonces la intención en principio es que el Jordán no se parcialice, sino todo lo contrario, que sea un lugar muy abierto que permita encontrarnos, y además de eso, pues entendernos desde esa multiplicidad de visiones del mundo que tiene cada sujeto y que también lo representa a través de la música. Víctor, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Bien. ¿Cómo
¿Cómo ves la restauración? Muy bien, a mí me encanta, me gusta mucho el lugar. Y qué bueno que haya un lugar para las músicas en Medellín. Claro. Hacía falta, ¿no? Gracias. Chao. Permiso. Un hermano de ellos y un primo y un sobrino de ellos. Y después se queda el primo con el Jordán administrándolo y el Jordán cierra las puertas en el 2007. ¿Sí? Y en el 2012 lo adquiere el municipio. Y lo que sigue es esta reunión en que estamos acá y les agradezco mucho la atención. Listo. Una sonrisa, pues, es un recuerdo que no se ve todos los días. María, muchas gracias. Alberto, ¿no le da mucha tristeza ver este lugar tan caro para la familia Burgos ya en manos del municipio? ¿O le pone contento? Pues a mí la historia sería supremamente larga de contar, pero el resumen es que me da mucha alegría volverlo a ver abierto, aunque sea de otra manera, aunque sea con otra filosofía, aunque sea una cosa muy distinta, pero está abierto. Y yo sé que si existieran mi abuelo y mi bisabuelo, quisieran verlo abierto, no cerrado. Y las causas del cierre, pues ni para qué las comentamos, ¿no? Un recuerdo de este lugar que nunca se le vaya a borrar. No hay mucho. Entonces cuénteme unos. Son muchas las cosas. Cuando yo era un niño, pues venía aquí a ayudarle a mi abuelo. Y un recuerdo que no se nos olvida ni a este señor ni a mí, él también hizo eso que le voy a contar. Es que mi abuelo me decía de pronto, oye hombre, ¿por qué no me vas a echar el agua? Y echar el agua es que yo me echaba un pico al hombro, llamaba a un compañero, él cogía una pala al hombro y nos íbamos a la quebrada La Corcovada, que era de donde salía el agua para las piscinas del Jordán. Entonces nos veníamos por todo el camino quitando piedras, quitando hojas, harinas, para que el agua fluyera tranquila hasta las piscinas de acá. Y eso era echar el agua. Y después por eso pues, mi abuelo nos daba una recompensa muy buena. Y entonces recuerdo mucho es todos esos tiempos que yo pasé aquí con mi abuelo, al que nunca fui capaz de decirle abuelo, sino que yo lo llamaba Octavio. Don Alberto, acuérdese que lo queremos mucho en Medellín. Gracias. Porque Colombia bailaba así. Bailaba así. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El señor cómo se llama? Oscar Velázquez, director del Trío América. Hombre, don Oscar. Yo le doy un abrazo primero. Muy emocionado porque ya salió de los programas de radio y de los acetatos y puedo conocerlo. Cuénteme una cosa, ¿para usted qué significa el Jordán? No, pues un recuerdo muy grande porque fue el primer sitio donde yo estuve porque mi papá fue muy amigo de don Octavio Burgos.
Yo a don Otavio lo conocí pues de 8 o 9 años, cuando ya fui cogiendo uso de razón, porque yo estudié aquí arriba en la escuela, yo soy bautizado aquí en Robledo. Entonces los hijos de don Otavio, como don Fabio, el papá del doctor Alberto Burgos, fueron compañeros de mi papá en la escuela. Entonces por intermedio de mi papá yo vine aquí a ayudarle a don Fabio lo que fue las cuestiones de piscinas, el aseo, a lavar vasitos, lavar copas en esa época de 12 años, más o menos. Todo esto me tiene unos recuerdos muy grandes. Yo no vivo aquí en Robledo ya. ¿En qué parte de Robledo vivía usted? Viví en Blanquizal. Sí, aquí abajito. No, sí, por allí, por el otro lado. Ah, bueno. Cuando Blanquizal pues era un poquito, unas casitas muy poquitas y los vecinos nos comunicábamos todos. Usted va ahora a Blanquizal y uno no conoce a ninguno. Ya el Blanquizal ya es como un barrio muy grande y cuando eso no había buses para allá. Y ahora sí. Bueno, entonces en todo caso el Jordán me trae unos recuerdos. Yo cada que voy a ir que vengo por acá, algo que tenga que buscar, entonces me acuerdo de Jordán, de las piscinas, de la familia Lugo, porque yo de 9 años ya tenía un tiple y aquí había un muchacho, hijo de don Otavio, que fue piloto, llamó Humberto Burgos. Ese le gustaba hacerme cantar un tango que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y yo no sabía esa música porque yo estaba comenzando y me gustaba, era como tocar Se va el caimán, se va el caimán. Bueno, y estudié con Lalo también, que fueron mis amigos de los Burgos, tíos del doctor Alberto Burgos. El Jordán en Robledo fue lo máximo, nunca pasará, dejará uno de recordar. Recoge el Jordán y la Casa Sea. Aquí no hablaré sino del Jordán. Les dejaré la otra mitad para los que tengan la fortuna de recibir el libro. No sé si les tocará a todos o no, pero algún libro llegará ahora. El tema es que normalmente las ciudades se configuran a partir de mitos urbanos, y entre esos mitos urbanos estuvo el Jordán. Y en la medida que más se deterioró, que más se abandonó, que cerró la familia Burgos, se fue acrecentando el mito urbano. Lo mismo sucedió con la Casa Barrientos. Cada que la Casa Barrientos iba muriendo lentamente y la sociedad veía impávida cómo moría esa reliquia arquitectónica, pues inventaban los mitos urbanos. Y el Jordán pues no fue exento del mito urbano. Entre ellos, por ejemplo, que fue una fonda caminera en la cual se paraba a beber aguardiente o no. Y vamos a ver que a través de la investigación lo que se muestra es todo lo contrario, un espacio más fundamental que un hecho circunstancial como la foto urbana. Ustedes ven la foto pues clásica del Jordán de 1891, donde nos muestra ese sitio de hombres elegantes que están en el corredor frontal y que lo muestran como un sitio fundamental de la historia de la ciudad de Medellín. Pero al hablar del Jordán, necesariamente, y eso es lo importante, no hablar de una casa, sino de una historia urbana. El problema de Medellín es que normalmente hemos descontextualizado de tal manera la arquitectura que también descontextualizamos la historia. Y nos toca ver el edificio aislado y la historia aislada. Entonces tenemos que aprender a entender que estas edificaciones y estos espacios están enlazados con otras dinámicas urbanas, otras historias fundamentales de la ciudad. Que este es el fragmento a partir de lo cual se reconstruye ese espacio urbano perdido, pero sobre todo esa historia olvidada. Y ahí ustedes lo alcanzan a ver, es el plano cuando se intentaba hacer la parroquia de la Mega. Es decir, el Jordán está asociado al crecimiento urbano de Medellín, al occidente, en lo que se llama más allá de otra banda. Normalmente nosotros hablamos solo de otra banda
y no más allá. Si ustedes van a ver aquí, este es el río Medellín, y comienza a verse algo que es muy importante en este mapa para la erección de la parroquia de la América, y es que usted ve la Iguaná de arriba, y la Iguaná caía al Abueso y desembocaba al río Medellín. Y en 1880 aparece corriendo por donde hoy más o menos es el cauce. Eso quiere decir que la Iguaná no desembocaba donde desemboca ahora, sino que a través de la acción humana, lo que se llaman las acciones antrópicas, fue cambiado el cauce, como mucho del sistema hidrográfico de Medellín, o que desaparece o fue violentado, y en ese sentido aparece aquí también las rutas que enlazaban. Como ven ustedes, al occidente había muy poco poblado, un hábitat muy disperso, estaba la antigua calle de la América y el sistema hidrográfico y una serie de rutas que nos llevaban de Naranjal, Antiguo y San Juan hacia Belén y hacia este sector de occidente. ¿Y qué es importante allí? Que a través del Jordán podemos memorizar algo que a casi todo el mundo se le ha olvidado. Si yo dijera a los que están aquí que me digan qué conocen de Anápolis. Anápolis. Y a raíz de eso se crea digamos un grupo de buenas gentes en esta ciudad. La sociedad antioqueña ha sido muy caritativa, siempre ha sido muy caritativa y muy limosnera. Entonces las tragedias las trata con ese acto benévolo católico de paternalista de ayudar. Pero bueno, señalemos que hay a raíz de esas luchas partidistas no hay una acción realmente de una política pública, digamos como se dice ahora, en esa época menos, pero se plantea recoger limona para los pobres damnificados de Anápolis y reconstruir el pueblo, comprarle a unos hermanos burgos, porque aquí hay una familia extensa burgos, diferente a los burgos del Jordán, comprar un lote que se llamaba en la Tablaza, la finca La Tablaza, entre la Corcovada y la Gómez, y trazar un nuevo pueblo. Y en ese trazo de ese nuevo pueblo, las escrituras estuvieron en manos de Manuel Uribe Ángel, el gran benefactor de la ciudad en ese momento, un eminente médico que fue geógrafo, escritor y demás, y a nombre de él se hicieron los lotes que se comenzaron a entregar para los damnificados de Anápolis. ¿Qué otra cosa interesante? Es que de la destrucción de Anápolis se salvó únicamente la iglesia parroquial, una iglesia que era una parte en calicanto de 48 varas por 20 varas, que había hecho, digamos, un esfuerzo de esa comunidad, una buena arquitectura y que requería ser reconstruida a partir de la plaza. Y eso va generando uno de los aspectos más importantes de este proceso, y es una arquitectura de tapia encalada que permite el desarrollo, digamos, de acomodarse a la topografía del terreno. Miremos los balcones que caracterizaban esta entrada a la nueva nave, que después se convierte en Robledo, pero sobre todo la construcción de la iglesia parroquial, una iglesia que es muy significativa y muy olvidada en la historia de Medellín. Todos nos quedamos en la Candelaria, en Villanueva, en la Veracruz, en San Francisco, pero ¿qué es interesante es que el maestro Manuel Arenas, no sé si está aquí una descendiente del maestro Manuel María Arenas, nosotros descubrimos, o a través de un trabajo de historia oral que se hizo en Robledo, descubrimos el libro del maestro Manuel María Arenas, que es un tratado de Viñola. De hecho, este es copiado, ustedes no sé si alcanzan a ver arriba la firma del maestro Manuel María Arenas. Él tenía, y a partir de eso compone, no diseña, compone la fachada de la actual iglesia de Robledo, siguiendo el tratado y la lógica de Viñola. Las lecciones de Viñola que circularon por toda América
Los maestros autodidactas aprendieron de él y como lavadero de vasos, etcétera, 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 etcétera. Pero es más un mito que una realidad, porque la iglesia ya estaba construida antes de hacerse el Jordán. Entonces es imposible que se dieran misas en una época que no existía el Jordán y ya estaban las capillas laterales y la sacristía funcionando antes de 1890. ¿Y por qué muestro esta imagen? Que es muy interesante. Con la idea de la higiene del cuerpo, a finales del siglo XIX, el baño se vuelve un elemento fundamental. Y pasó la ciudad de los baños de los charcos a los baños de inmersión. Es decir, aproximar cada vez el agua a la vivienda, lo que llamamos el proceso de domesticación del agua. Y esa idea de los baños hizo que entre el baño de los charcos y el baño de inmersión ocurriera la idea de los baños de las afueras, como la llama Tomás Carrasquilla. Es decir, baños de recreación, de lo que llamamos la sociabilidad, donde las personas se encontraban. Había los baños de adentro, como los baños de villa, que quedaban ahora por la que es la Casa de la Memoria, donde los sectores populares iban a bañarse. Habían duchas, se bañaban y pagaban por ese baño. Mientras que las élites cogían sus caballos, sus carruajes y se iban a las afueras, como en el Edén, donde es ahora el Jardín Botánico. Y aprovechaban las aguas de los charcos. Ustedes ven aquí este que tiene tranvía, y en esa época se iba a caballo y en tranvía hacia el Edén como uno de los baños de las afueras. Por eso, el caso este es uno de los baños de adentro, el baño de Palacio, en el centro de la ciudad, que eran ya cuando comienza a ser más recreativo y de deporte que de sociabilidad, que es diferente. Y así es que el Jordán se constituye no en una fonda, sino en un baño de las afueras. Es muy diferente señalar una fonda como una institución social a un baño de sociabilidad de las élites de Medellín, como lo dijo el mismo médico Burgos ahora, señalando de que fue una época de las élites. Entonces es muy interesante por varias cosas. Si ustedes ven la publicidad del Espectador un año después de su inauguración, y se habla aquí de algo que es muy importante: casa de recreo y baños en Robledo, teléfono 160. ¿Cuántos teléfonos habían en Medellín en esa época? ¿Cuántos? Entonces, ¿quién podía llamar? Nadie puede decir, no había venta de minutos en la Plaza Mayor. Entonces, ¿quién llamaba? ¿Quién podía llamar? Porque le mandaban, ¿no es cierto? Le mandaban coche capaz para 8 personas, servicio de mesa. Todo eso nos caracteriza el tipo de servicio y el tipo de ritual social y de sociabilidad que había aquí. Solo una élite podía venir por sus propios medios, pagar el coche porque lo iban a recoger hasta el puente de Colombia y venirse para acá. O de los pocos que podían llamar, de pronto un vecino diga, préstame el teléfono que voy a llamar el coche para que me vengan por mí a ir a los baños. Y dos cosas, hay baños de recreo y baños de natación y baños de aseo. Hay la distinción. Por eso se habla de 5 piscinas que habían en el Jordán, pero todas no eran para natación. Habían unas que eran simplemente de aseo. Entonces se combinaban esas dos ideas de la higiene y la sociabilidad para desarrollar esta oferta que se hace en 1891. Es decir, que un proyecto de sociabilidad y recreativo que permitió conectar ese centro de la ciudad por la carretera que subía a Robledo en esa época y que iba a determinar el tipo de personaje. Se interesó en el negocio, formó una sociedad empresarial y esa sociedad empresarial desarrolló el proyecto. Ya después, en el 94 se retira Manuel de J. Álvarez y va entrando exclusivamente a la familia Burgos. Esto es un mapa anterior a lo que señalaba el médico Burgos, desde Rubén y Román
va pasando ya después a la viuda de Rubén Candelaria, los hijos de este, ir constituyendo una sociedad Burgos, Posada y compañía, etcétera, hasta llegar a Fabio Burgos y después a los descendientes que fueron al final los que desarrollaron el proyecto. Aquí están los iniciadores, Octavio y Fabio Burgos, en su época de juventud y como nadador en su época, mostrando sus virtudes. Y no está Margarita Vélez, lamentablemente no sé por qué no está, ella me facilitó estas fotos de su álbum familiar que nos muestran ese interior, esas partes de adentro de los baños, y que hay varias cosas interesantes, por ejemplo los tubos que conducían las aguas de la quebrada a las piscinas y lo que era el interior de estos baños. Pero ¿qué es interesante? Como estamos hablando de la historia urbana, estamos hablando de un lugar de sociabilidad que se transforma con el tiempo por los cambios y dinámicas de la ciudad. Cuando estaba en Nápoles había una pequeña fábrica de chocolate de un español que se llamaba Antonio de la Cuesta. Él reubica esa fábrica aquí, pero alrededor de la fábrica de chocolates van a aparecer otras, las trilladoras. Aprovecha. ¿Cuál fue el factor fundamental del desarrollo industrial de Medellín y el Valle de la Burrada? La producción de energía eléctrica a partir de la fuerza hidráulica. Y si ustedes hacen memoria, la fábrica de textiles en Bello está al lado de la García, la fábrica de Coltejer al lado de la Santa Elena, la fábrica de la Unión al lado de la quebrada Doña María, en donde había caídas de agua, fuentes de agua, se podía transformar la energía hidráulica en energía eléctrica y podía el desarrollo industrial. Y ahí que siempre se buscaba. Entonces, por ejemplo, Chocolate Chávez, Fundición y Talleres Robledo, que habían iniciado en La Estrella y se trasladaron para acá, o Gallón Hermanos, va desarrollando una actividad industrial y va convirtiendo a Robledo en un barrio de obreros. Perdón. Hay una capacidad, una enorme oferta laboral, un desarrollo fábrica ser puta, así es que yo quiero ser puta. Y narra cómo ella se volaba y cogía en el Parque de Berrío el tranvía para venirse a beber a los otros bares que se instalaron cerca de acá y donde no estoy diciendo el Jordán, sino en los otros circundantes, donde se vendía aguardiente pero se alquilaban piezas, y esta niña venía a ejercer la prostitución en ese bar que estaba en las proximidades, no era el leteo todavía, pero que estaba en las proximidades y que iban desarrollando, digamos, otras sociabilidades. Eso es lo que quiero señalar y que es muy importante. De un lugar burgués de élite pasa a ser un lugar popular, de otro tipo de sociabilidad. En la magnífica charla del médico Burgos vimos el paso de la memoria musical que tuvo el Jordán aquí. Y hablar de la memoria musical es hablar de pasar del fonógrafo a pasar a los discos de diferente tipo, hablar del piano, etcétera, y eso hay que memorizarlo, y él lo memoriza no solo con los equipos, sino también con los diferentes ritmos musicales que pasaron acá, pero también de los diferentes grupos sociales. Y otro elemento fundamental, él lo mencionó, es la memoria política alrededor de lo que se ejercía en el Jordán como lugar del directorio liberal acá, y las luchas y las tensiones con los grupos conservadores encabezados por el sacerdote de la iglesia y el inspector de policía, no como corregimiento, sino como barrio, tal vez un lapsus del médico Burgos, como lapsus. Y aquí Gaitán, que estaba entronizado, infortunadamente ese cuadro no sé qué pasó, pero antes de su restauración y cuando estaba en plena decadencia, estaba el cuadro de Gaitán entronizado en una de las paredes del Jordán, y que debía ser recuperado como un elemento de memoria. ¿Esto qué nos señala? Que no solo de sociabilidades
de orden musical, sino de orden político, fueron fundamentales y se pueden reconfigurar en este entorno del Jordán. Otro elemento que es muy importante es el proceso de transformación urbana que ocurre en el medio, no solo en la época de Anápolis, sino cuando comienza a abrirse la carrera 80, en los años 60, cuando se hace el Liceo Antioqueño, cuando se traza la 80 y se abre, porque comienza a transformar todo el entorno inmediato. Ya había sido construida la Escuela Nacional de Minas, ya habían sido construidas una serie de urbanizaciones cercanas, y esto va transformando el entorno inmediato de lo que era el Jordán, que lo va a afectar. Y esto lleva a algo que va a ser muy importante. Con la construcción del edificio Coltejer, con la llegada de las bienales de arte, la ciudad va perdiendo, a medida que se va verticalizando, va perdiendo lugares de memoria, va perdiendo referentes, va demoliendo su centro y va demoliendo la arquitectura, incluso su periferia. Pero el Jordán se fue convirtiendo desde esos años en un lugar de refugio, de alguna manera intelectual, y de unos grupos sociales que veían como una especie de pueblo de la Toscana, como hay algunas. Santiago Gamboa, por ejemplo, en una de sus novelas narra cómo sus padres, que eran profesores de la Universidad de Antioquia, bogotanos que vinieron a Medellín, lo trajeron de niño a una de las fincas a sus alrededores. Ya sabemos cómo Lucho Bermúdez y cómo estaban los hermanos Diecos en este entorno, fueron desarrollando como un barrio bohemio, y veían que frente a la arremetida de la industrialización, del cambio de fisonomía urbana, de la demolición de mucha de la arquitectura tradicional, Robledo se erigía como un escenario, digamos, arcádico, idílico, de esa ciudad que se había ido, y en busca de una arquitectura tradicional. Eran sobre las arquitecturas de colonización antioqueña, con Álvaro Tirado Mejía, Fernando Orozco Martínez, y que van desarrollando una serie de investigaciones que van recuperando, reevaluando, y sobre la arquitectura de raigambre colonial, una arquitectura del siglo XIX con un pasado no solo estético, sino también histórico valioso, y sobre todo de enorme importancia para la historia urbana. Y por eso Robledo se va erigiendo en ese lugar de sociabilidad de las nuevas élites intelectuales. Nosotros pasamos de una burguesía a finales del siglo XIX, de unos grupos de obrería desde los 20 y los 30, a unos lugares de encuentro de intelectuales que venían a las bienales de arte de Medellín, y de esos encuentros de las bienales venían a socializar acá. Y entonces aquí aparece Manuel Mejía Vallejo, Luis Antonio Restrepo, que está arriba. En el libro tengo un lapsus terrible, apareció ahí con otro apellido, pero yo sé que es Luis Antonio Restrepo. El negro Óscar Collazos, Darío Ruiz Gómez, Elkin Restrepo, Óscar Collazos, etcétera, que convirtieron el Jordán en un refugio de intelectuales, en un lugar de debates de ideas muy fuertes, y que van determinando, digamos así, la característica que va a tener a finales después de los años 70 este centro, antes de entrar en su proceso de decadencia. Digamos que estas son las imágenes últimas que logramos conocer. Yo lo logré conocer en este estado. De hecho, yo presenté uno de mis primeros libros en este patio en esos años, y después comienza el franco deterioro de esta construcción, pero que no tumben esta esquina, que estuvo muy amenazada, deteriorada por el agua. Y solamente quiero señalar esto para ir cerrando, para no cansarlos, y además porque viene el personaje importante ahora a la inauguración. Nosotros somos la transescena, o los teloneros, ahora viene el rockero. Entonces, sigamos. Se vuelve un lugar de afecto y de memoria muy fuerte. Yo no lo incluí en el libro,
pero es muy bello porque hubo una historia de la muerte de Norman Antonio Echavarría, e incluso me decían de la historia alrededor de un árbol que hay allí y que las cenizas de él estaban alrededor de este árbol al interior de la casa. No solo es un lugar de memoria urbana de la ciudad de Medellín, sino, como dijo el médico Burgos, de las familias del barrio, y este señor venía de Estados Unidos y hizo un ritual en el patio en recuerdo de esto. Y ese es el lugar que nos habla de esas piscinas al interior que todo el mundo comienza a valorar, pero también lo que están viendo ustedes. Yo creo que de las cosas valiosas que hay aquí también es cómo la relación Medellín fue caracterizada, ahora que es la ciudad de servicios, se le olvidó que fue la ciudad industrial. Y en la ciudad industrial dejamos caer el Robledo y el resto lo hemos topado. Pero no solo a través de esos edificios de la industria hablamos del Medellín industrial, a través de la publicidad que hay aquí recuperamos una estética muralística de los que hacían la publicidad mural. Todavía no sabemos mucho de Ibáñez, que ustedes van a ver allí, del inicio prefabril de Medellín a finales del siglo XIX, cuya fábrica quedaba cerca de lo que hoy es la Placita de Flores, en la calle Giraldo, y que fue una de las primeras también arquitecturas industriales. Es decir, que asociando en el proceso de los murales encontramos no solo la estética de la publicidad muralística, sino también de la industria de la ciudad de Medellín. Y a eso sumado ese enorme trabajo que hizo Rodolfo Ballín con su equipo de restauración de murales, que se pensaba que no se podría recuperar. Yo creo que a Rodolfo Ballín Magaña, un restaurador mexicano, hay que agradecerle haber recuperado esa dimensión, porque ni siquiera quienes vinimos y conocimos estos murales alcanzábamos a valorar el sentido estético que tenía en ese paisaje, que yo pienso que puede ser chileno por las características del paisaje andino sureño en ese caso, y que probablemente nos hable de un imaginario de Ibáñez que lo haga más chileno que español. No me parece un paisaje español, sino un paisaje chileno. Pero como ustedes ven aquí, la labor restaurativa fue impresionante por Rodolfo Ballín. Y otro elemento que es importante es cómo recontextualizar la arquitectura de Tapia Ibarreche simple, encalada, de corredor, de columna o pie derecho, de madera y basamento y arcilla, con todos los elementos historicistas de basa, fuste y capitel, que era lo apropiado por esa época, y los corredores de piedra mazorca, como lo que se recuperó allí. Entonces nos alcanza a recuperar una dimensión estética muy importante de la arquitectura de esa época, que no se valora, o este espacio interior del patio con este tremendo lucernario, que es una carpintería de enorme valor, que nos hace recuperar la dimensión de los carpinteros y los ebanistas. Acuérdense que nosotros perdimos una enorme tradición de la arquitectura, hecho por lo que se llama la arquitectura de lo blanco, una larga tradición de cientos de años que está aquí. Y una serie, yo creo que el mayor muestrario de técnicas constructivas es lo que había aquí antes de su proceso de restauración. Miren toda esta combinación que iba desde la tapia, pasando por el adobe crudo, el ladrillo de un tipo y el ladrillo de otro tipo, que nos habla de todos los tiempos, de todas las técnicas insertas en esta obra. Entonces ahí hay otro elemento de memoria importante. Yo voy a decir, una ciudad que ha demolido más del 99% de su patrimonio, tendrá que salir un estadístico a demostrarme que no es, pero yo digo que ha demolido el 99% y que hemos recuperado el 1% solo a partir de 1988. Es decir, tenemos ¿cuántos años de recuperación patrimonial? Menos de 50 años, mucho menos de 50 años. Llevamos más de 120 años de demolición
y menos de 50 en recuperación, agregar un ejemplo restaurativo dedicado a la música es por fin darle otra dimensión a la memoria urbana. Muchas gracias, no los canso más. Santiago está ahí. Y luego invitación.